Un saludo a todos los participantes de este importante evento. A continuación, Honeycomb Storage and Parts les presenta un escenario estándar para un proyecto de virtualización y continuidad de servicios, donde podemos visualizar a todos ustedes en el maravilloso mundo de la virtualización. Este escenario es considerado de nivel estándar, ya que mejora significativamente los tiempos de recuperación ante escenarios de desastre. Vamos a imaginarnos para esta presentación, que ustedes poseen sus instalaciones, 6 servidores, que dan servicios importantes a sus usuarios y de los cuales consideramos que todos son servicios críticos. Se propone reutilizar los actuales servidores, de tal manera que podamos equilibrar las cargas de trabajo con esquemas de virtualización. El proyecto permite la posibilidad de dejar servidores físicos en modo standby, inclusive apagados, para que puedan entrar en acción a la hora de una contingencia. ¿Cómo logramos esto? Primero, enumeramos cada uno de los servidores para identificarlos durante la presentación. Segundo, incorporamos al proyecto un servidor adicional en modo de tránsito. Este servidor adicional será suministrado temporalmente por la empresa Honeycomb Storage and Parts. Tercero, mediante mecanismos de encapsulamiento y compresión de datos, se convierte un primer servidor físico a un servidor virtual. Para nuestro ejemplo, escogemos el servidor físico número 1. Cuarto, mediante una herramienta de virtualización, sometemos el proceso de convertir el servidor seleccionado a servidor virtual, quedando registrado dentro del servidor temporal de tránsito. Este proceso no afecta de manera alguna los procesos actuales del servidor 1. Es un proceso que puede consumir tiempo, dependiendo del tamaño de la data que se vaya a transferir al servidor temporal. Quinto, una vez que termina el proceso de conversión, debemos de comprobar que el proceso ha sido satisfactorio. La única manera de certificar es desconectar al servidor 1 físico de la red. Ahora, encendemos y conectamos a la red de producción el servidor 1 virtual que se encuentra en el server temporal. Comprobamos que los servicios tengan continuidad para los usuarios. Sexto, debemos esperar un tiempo prudencial para certificar que el servicio prestado por el servidor 1, recientemente virtualizado, funcione 100% y sin problemas. Séptimo, transcurrido el tiempo de certificación de servicios, se decide formatear el servidor físico 1, para instalar el sistema operativo que permitirá instalar la infraestructura de virtualización. Ahora podemos decir que el servidor 1 físico es a partir de este momento un host de virtualización primario. Octavo, ahora sometemos nuevamente un proceso de conversión, pero esta vez al contrario. Convertimos en esta oportunidad al servidor 1 virtualizado, que tenemos en nuestro servidor temporal de tránsito, hacia nuestro host primario de virtualización. Noveno, al finalizar la conversión, hacemos el mismo proceso de certificación de servicios. Ahora, nuestro servidor temporal de tránsito sale de la red, y el host primario de virtualización se conecta a la red. Décimo, ahora encendemos el servidor 1 virtualizado, que está dentro del host primario. Certificamos que los usuarios tengan el servicio disponible durante un tiempo aceptable. Por último, en esta primera fase de implantación, procedemos a retirar el servidor temporal de tránsito. A partir de este momento, ustedes entran al futuro con una infraestructura virtual naciente, con un primer servidor físico denominado host primario, en el cual tenemos una primera máquina virtual. Dependiendo del alcance de implementación que desea obtener la empresa, podemos ir convirtiendo el resto de los servidores físicos a servidores virtuales, todos dentro de un mismo host primario. Esto será posible si se cumplen ciertas condiciones. Debemos determinar si el host primario tiene la capacidad suficiente para recibir toda la carga del resto de los servidores físicos. Hagamos un ejercicio de capacidades para las instancias siguientes. ¿Cuál es el espacio que tenemos comprometido en disco por cada servidor físico? ¿Cuál es la cantidad de memoria RAM que tenemos instalada? Por último, ¿cuál es la capacidad de procesamiento por cada servidor? Ahora, analicemos las capacidades de disco instalada.
Supongamos que los servidores 4, 5 y 6 tienen comprometido en disco los siguientes espacios: 600 GB, 1 TB, y 300 GB. La suma de todas estas capacidades de disco, probablemente sobrepasa las capacidades del host primario, donde ya tenemos una máquina virtual que puede estar ocupando al menos 500 GB. Hablamos entonces de que nuestro host primario debe tener al menos 2.4 TB de espacio en disco. Por lo tanto, no es posible todavía virtualizar los servidores 4, 5 y 6 dentro del host 1. Ahora, analicemos el tema de las capacidades de la memoria RAM por cada servidor. Todos sabemos que si tenemos una capacidad instalada en RAM físicamente, casi siempre los procesos no consumen el 100% de dicha memoria. Para efectos de la virtualización, se deben sumar estas capacidades, obligando de esta manera a que el host 1 tenga al menos instalada, físicamente, la sumatoria de todas las memorias RAM de los servidores restantes. Es aquí, que si sumamos la memoria RAM del servidor 4, 5 y 6, más la memoria de nuestro primer servidor virtual, que se encuentra en el host 1, obtendremos que nuestro host 1 debe tener mínimo una capacidad instalada de memoria RAM de 16 GB. Finalmente, para el tema del procesamiento por cada servidor, ocurre algo muy parecido al consumo de la memoria RAM, ya que son escasos los procesos que dentro de un servidor físico consumen altas capacidades de procesamiento. Siempre vemos que el procesamiento es indicado por consumos en MHz, y no por consumos en GHz. Actualmente los procesadores son muy potentes, y las aplicaciones que se corren no consumen más allá de lo que está instalado. Entonces podemos determinar que nuestro host 1 sí tiene la capacidad de poder soportar la carga de procesamiento de los servidores restantes. Ya sabemos que por el tema de la memoria RAM, debemos instalar otros módulos para llegar a la capacidad requerida. Solamente la parte de las capacidades del disco es la que vamos a trabajar para lograr altas capacidades de recuperación en tiempos muy aceptables. En este análisis no hemos incluido a los servidores 2 y 3, ya que para nuestro ejemplo en esta presentación, hemos imaginado que ustedes tienen dos servidores que se encuentran en modo clúster físico. Este escenario es muy factible en cualquier empresa, pero, por ahora, estos dos servidores no son elegibles para ser virtualizados. En las siguientes láminas podremos ilustrar la manera en que nuestra infraestructura virtual se hace más consolidada y mucho más disponible cuando superamos el tema de los espacios en discos. En este momento tenemos un panorama más amplio sobre el alcance de nuestro proyecto de virtualización. Estamos claros que nuestro host primario solo puede cubrir las cargas en memoria RAM y procesamiento de más servidores. Para superar la limitante que hemos encontrado con el espacio en disco, Honeycomb Storage and Parts propone un repositorio de discos virtuales alternos. Este repositorio estará conformado por una NAS de la marca QNAP con 4 bahías, y cuya capacidad entregable será de 12 TB, sobre un arreglo de disco 5. Ahora, configuramos adecuadamente la NAS, y establecemos hacia el host primario una conexión de tipo I2C, por donde los discos virtuales de los servidores virtuales se van a comunicar. Podemos considerar a la NAS de QNAP como un gran disco conectado al host 1. Desde este momento, todos los discos de los servidores físicos que se van a convertir a virtual estarán depositados y activos en la NAS. Esto tiene un significado muy importante para el proyecto. La NAS se encargará exclusivamente de la escritura y lectura de los discos virtuales. El host primario se encargará exclusivamente de equilibrar y distribuir las cargas de procesamiento y memoria RAM de los servidores que van a estar registrados dentro de él. Desde este momento, estamos en condiciones de seguir virtualizando otros servidores. Hemos seleccionado los servidores 4, 5 y 6 para ser virtualizados. Pero antes, saquemos temporalmente al servidor 2 y 3 de la presentación, para hacer más fácil la siguiente demostración. Ahora, sometemos el mismo proceso de conversión para los servidores 4, 5 y 6 como lo hicimos con el servidor 1. Esta vez, el proceso será un tanto diferente.
Tendremos que indicar en el proceso que los servidores físicos a convertir deben registrar la RAM y el procesamiento en el host primario. Y los discos correspondientes de cada servidor se van a convertir a virtual hacia la NAS. No debemos olvidar que el servidor físico 1 fue el primero en ser convertido a virtual. Esto significa que su disco virtual está corriendo sobre el disco físico del host primario, por lo cual este disco debe ser migrado a la NAS mediante un proceso específico de conversión. Finalmente, todos los discos de los servidores convertidos estarán escribiendo y leyendo directamente en la NAS. El host primario tendrá la responsabilidad exclusiva de equilibrar y administrar la memoria RAM y el procesamiento de los servidores que han sido convertidos a virtual. Luego de finalizado el proceso de conversión, tendremos 3 máquinas virtuales adicionales listas para ser encendidas y entrar en producción. Recordemos que se debe certificar el funcionamiento de estas nuevas máquinas virtuales, lo que implica que debemos desconectar de la red a los servidores físicos que se convirtieron y encender las nuevas máquinas virtuales para verificar que los servicios se encuentran disponibles 100% a los usuarios. Finalmente apagamos los servidores que se convirtieron. Estos servidores físicos quedarían como posibles equipos de respaldos, al cual podemos darle mantenimiento y repotenciarlos para su uso en el futuro. En esta fase del proyecto, decidimos establecer nuestros parámetros de alta disponibilidad con la creación de un clúster de virtualización. El proceso de creación del clúster consiste en duplicar el actual host primario. Es decir, tendremos un host secundario en el mismo rack de servidores físicos y con la misma configuración de máquinas virtuales registradas. En este ejemplo, nuestro clúster será el servidor físico número 4, el cual está guardado en la bodega. Lo formateamos y lo configuramos como clúster del host primario. Este se declara como nuestro host secundario, conectado a la red. Igualmente, el host secundario estará conectado a nuestra NAS usando el mismo protocolo de comunicación iSCSI. Luego, registramos en este nuevo host las mismas máquinas que tenemos registradas en el host primario y las mantendremos apagadas. A partir de este momento, tenemos un esquema de alta disponibilidad, donde nuestras máquinas virtuales estarán disponibles en cualquiera de los hosts a la hora de un evento no deseado. Si falla el host principal, el host secundario entra en acción y las máquinas virtuales se encienden de manera manual o automática, dependiendo de la licencia que se haya adquirido. El host secundario puede quedar a partir de este momento en producción. Mientras tanto, al host primario, lo sometemos a un proceso de análisis y recuperación para determinar cuál fue la falla que lo obligó a salir de producción, y una vez recuperado, lo dejamos en modo standby, con las máquinas virtuales apagadas para que tome el control cuando le corresponda. Este es el momento de proyectar la infraestructura virtual a un sitio alterno para la recuperación ante desastres. El sitio alterno incorpora una segunda NAS, de la marca QNAP. Esta debe ser de las mismas características, configuraciones y capacidades de la NAS instalada en la sede principal. El sitio alterno se recomienda que esté ubicado, no menos de 100 kilómetros de distancia, de la sede principal. Toda la información de la NAS principal se replica a la NAS alterna. Discos virtuales, respaldos, etc. Como es un sitio alterno, para situaciones de contingencia extrema, se debe tener al menos un host de virtualización que pueda soportar la carga de los servidores virtualizados en la sede principal. Para nuestro ejemplo, seleccionamos el servidor físico número 5 que tenemos guardado en la bodega. Este servidor se formatea, configura, y se conecta al servicio iSCSI, para que pueda leer los discos virtuales de los servidores que han sido replicados desde la NAS principal. Este servidor se declara como el tercer host de virtualización alterno. Luego se registran las mismas máquinas virtuales de la sede principal. Estas máquinas virtuales estarán apagadas y siempre se estarán actualizando con la data que se genera desde la sede principal. Podemos decir que nuestro sitio alterno es un clúster a distancia.
Este esquema permitirá mediante la replicación de la NAS, mantener el centro alterno actualizado y listo para entrar en producción al momento de que la sede principal quede 100% fuera de servicio. La estructura que estamos simulando para ustedes ya está por finalizar. Incorporamos a la presentación los servidores 2 y 3 que tenemos en físico y en modo clúster para tener una panorámica más amplia de la estructura final de virtualización. Se puede observar que el servidor 6 ha quedado como respaldo para cualquier otra contingencia y se encuentra guardado en la bodega. Honeycomb Storage and Parts propone en estos escenarios virtualizar al menos uno de los dos servidores físicos que están en clúster actualmente. De esta manera, si se convierte a virtual, queda en clúster, pero dentro de la nueva infraestructura virtualizada de alta disponibilidad. Observe cómo quedaría el host primario, después de convertido uno de los servidores físicos que estaba en clúster, quedaría con una máquina virtual adicional. Luego registramos esta máquina virtual en el host 2. Y luego en el host 3, que tenemos en el sitio alterno. Esta máquina queda encendida en el host actual de producción. En el resto de la plataforma, la máquina virtual queda apagada como las otras. Con esta conversión que proponemos, obtenemos beneficios importantes y adicionales. Tendremos 3 servidores físicos, que ustedes podrán tener en resguardo en la bodega, y con el mantenimiento al día para su buen funcionamiento a la hora de necesitarlos. Finalmente, debemos considerar que los 3 hosts de virtualización deben tener la misma cantidad de memoria RAM, equivalente a la suma de los 6 servidores que teníamos anteriormente en físico, más una memoria RAM adicional para los servidores virtuales que van a funcionar como consolas de manejo de la plataforma. En resumen, para este proyecto, la inversión adicional en hardware que harían ustedes sería para la adquisición de memoria RAM física, para los servidores que van a funcionar como host de virtualización. Se recomienda llevar a su máxima capacidad para un mejor rendimiento. Y la adquisición de las 2 NAS, de la marca QNAP, con las capacidades descritas. Fuera de las adquisiciones, debemos tener disponible una red LAN con velocidades de hasta 1 gigabits o más. Una red WAN o una conexión VPN lo suficientemente estable y con ancho de banda aceptable. La infraestructura propuesta permitirá realizar respaldos adicionales de las máquinas virtuales hacia repositorios declarados, con puntos de retención y de manera incremental en el pasado. Permite finalmente hacer recuperación granular de archivos y carpetas, desde un punto de retención seleccionado. Esta configuración propuesta con niveles altísimos de virtualización, permite realizar más eficientemente el trabajo de respaldo y garantiza la recuperación rápida y continuidad de operaciones. Honeycomb Storage and Parts le da las gracias por permitirnos presentar esta importante solución. Hasta luego, y sigan disfrutando de este evento tecnológico.